pero vamos a entrevistar a una compañera, a Soledad Helves, que es presidenta de FAICA, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblípes, o sea, la federación que nuclea a todas las organizaciones de personas con discapacidad visual del país. Ella estuvo participando activamente en distintas cuestiones y bueno, colectivamente desde la federación vienen participando con otras organizaciones en los reclamos por los temas de pensiones y dando seguimiento un poco a todo lo que tiene que ver con los proyectos de ley como el de ahora de emergencia en discapacidad. Así que vamos a tratar de indagar un poquito y conocer un poquito más la opinión de las organizaciones ahora en este sentido sobre lo que está pasando actualmente en la temática. De una ley de emergencia en discapacidad que finalmente no se trató esta semana, ¿no? Exactamente. No se trató, no circuló mucho, que se posponía. Todos creíamos que sí, que se iba a tratar el miércoles pasado, porque recordemos el 30 de abril hubo dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto, que era el último dictamen que faltaba para que entre a recinto el proyecto. Estuvimos con José haciendo ahí cubriendo una cobertura y seguimos un reel que compartimos el día anterior porque pensábamos que sí, que se discutía el miércoles y ya como para el lunes habían avisado empezó a decir rumores de que no se iba a tratar, pero nunca hubo una confirmación. Pero y no hay fecha reprogramada aún de tratamiento. Aparentemente todavía no. Por lo menos que se haya informado, no, que eso también, bueno, fue como, bueno, no sé si decíamos, ¿no? Como quizás que este domingo haya elecciones, si influyó en algo en esa toma de decisión, pero bueno, esperamos que tiene que ser pronto. Que continúe en agenda, bien. Sí, porque aparte, posiblemente por tema de elecciones y demás, también, bueno, la ANDIS había sacado un comunicado sobre la ley de emergencia en discapacidad, rechazando. Hoy ahora vamos a hablar un poquito de eso. Traje algunos fragmentitos de su comunicado que la verdad que es bastante... Son fuertes. Son fuertes, sí. Bastante cínicos, ¿no? Pero bueno... Y el martes derogaron la resolución 187 que hablaba a principio de año de estos términos de débil mental, idiota, para los baremos para otorgar las pensiones no contributivas, ¿no? También, justo, muy electoral también. Muy electoral, justito, y como medio previa a ese aparentemente tratamiento del proyecto de emergencia en discapacidad también, ¿no? Sí, porque aparte desde febrero están diciendo, a partir de además de que se hizo conocido, ¿no? Porque en realidad todo esto ya había salido en enero, esa resolución de salía este baremo con esos términos, ¿no? Que, bueno, hicimos un repaso acá en Cosa de Negras. Exacto, muy puntual, que volvíamos a 100 años atrás y recién ahora, justo la semana donde... tenemos elecciones, bueno, se acordaron de que la tenían que derogar, así que bueno, pero, y además lo llamativo es que, además de decir que derogan esta resolución, la 187, también dicen que están convocando a diversas organizaciones para que tengan una participación activa en la conformación de una nueva normativa. Pero bueno, nunca dicen quiénes, no se sabe de qué organizaciones hablan, llama mucho la atención además que justamente cuando las organizaciones lo que están demandando es que los atiendan, es que los reciban, es que al mismo tiempo dicen que las convocan para pensar en esta nueva normativa. No se han noticiado las organizaciones todavía. No, claramente no sabemos de quiénes hablan. Claro. Sí. Que diga cuáles son. Por lo menos las que siempre vienen solicitando reuniones, participaciones, consultas, que bueno, FAICA, y hoy Soledad nos va a poder contar un poco más, es una de estas organizaciones que viene, desde que inició esta nueva gestión, solicitando reuniones o para discutir y bueno, hubo una cuasi reunión, pero no en Argentina. Ah, mirá. Así que en la cumbre mundial de ¿cómo les discapacidad. va? La tenemos en comunicación a Soledad. Estoy por acá, escuchándoles. ¿Cómo están? Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida. Te damos la bienvenida, te presentamos. Soledad Helves, presidenta de FAICA, que es una organización que representa a las personas con discapacidad visual. Bienvenida a Cosa de Negras. Los dejo a los compas acá para que puedan hacerte las preguntas. Genial. Cómo no, gracias. Hola Sole, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo están? Tanto tiempo. ¿Cómo les va? Compañeros con Sole de la Federación. De la Federación, orgullosamente. Sí, bueno, José, ¿qué les... Bueno, los venía escuchando. Por ahí me anticipo alguna pregunta, ustedes me dicen, pero sí, efectivamente fue un poco lo que les escuché decir, el resumen de lo que vienen siendo nuestros últimos tiempos. Las organizaciones nos viene tocando estar, bueno, sumamente alertas, ¿no? Porque todos los días parece que nos encontráramos con retrocesos en derechos y es realmente desgastante una militancia a esta medida, ¿no? Porque la lucha es casi les diría por la supervivencia y por conservar lo que nos va quedando.
por supuesto tomamos el desafío. Nosotros en cuanto a representatividad tenemos la responsabilidad y el desafío de dar cuenta a nivel plural, a nivel federal, de los intereses y la importancia de los derechos de las personas ciegas y con baja visión de todo el país. Y esto que ustedes decían, por ejemplo, y es apenas para empezar, de que no se sepa cuándo se va a tratar el proyecto de emergencia en discapacidad, es problemático en términos de que desde las provincias nos podamos organizar para viajar, para acompañar. Digo, esto es algo que casi nunca se piensa, como todo ocurre y transcurre en Buenos Aires. Cuesta que entre un poco en la lógica de, bueno, que de las demás provincias también podamos estar apoyando y acompañando, y para eso, por supuesto, se necesitan tiempos en los que podamos organizarnos. Yo, por ejemplo, les hablo desde la provincia de Santa Fe. Tengo muchas menos horas de viaje de las que se podrá tener quienes viven en provincias todavía más distantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y bueno, realmente todo está hecho en clave de que haya la menos participación y visibilización posible, o aglomeraciones de gente, reuniones de gente, de personas, incluidas las personas con discapacidad. Es uno de los primeros desafíos que les puedo mencionar. Hay muchos otros. Bien, sí, de hecho charlábamos con los compañeros recién que a mí me costó encontrar la información de que se había suspendido la convocatoria, digamos. Cuando me quise informar el miércoles de si se había convocado o no, me costó, digamos. También es un tema de cómo poner en agenda el tema, ¿no? Totalmente. Viene siendo un desafío. Por supuesto, no es lo único que ocurre, no es el único tema que pasa. Los medios están realmente, digamos, las agendas están realmente saturadas de información, entonces hacerse un lugarcito de por sí, las cuestiones que hacen a la discapacidad o las personas con discapacidad han estado, si no ausentes, bueno, bastante en la periferia en las agendas, y por eso es tan importante para los medios de comunicación tomar la posta, tomar el mensaje, replicarlo, acompañarnos, porque a nosotros nos cuesta también mucho visibilizar desde las organizaciones, pero realmente pasan tantas cosas al mismo tiempo que se vuelven muy dificultosos, y me parece que pasan al mismo tiempo con una intencionalidad clara de que justamente uno nunca sepa bien cuántas otras cosas están pasando. Estamos viviendo como una especie de caos, donde todo se va ocurriendo al mismo tiempo, y entonces cada grupo, cada sector, cada colectivo va tratando de defender cuestiones de su competencia y se nos divide, ¿no? Así se divide la energía, se dividen las luchas, porque se nos obliga a hacerlo, no estamos pudiendo aglutinar ahí. Bien. Bueno, hola Sole, ¿qué tal? Acá te habla José. Gracias hoy también por darnos esta entrevista. Y preguntarte, porque creo que no estamos con tanto tiempo, ¿qué pensás vos sobre este proyecto de ley que se tenía que empezar a tratar este miércoles, pero bueno, que finalmente se aplazó, pero queríamos saber un poco tu mirada sobre este proyecto de ley? Me parece un proyecto fundamental para la sostenibilidad miren, ni siquiera les digo del acceso a derechos, que por supuesto lo es, pero para la vida de las personas con discapacidad. Se puede tomar desde distintas aristas, por supuesto, lo que hace al acceso a la salud, lo que hace al acceso a la educación, lo que hace al acceso al transporte, lo que hace a la dignidad humana de las personas con discapacidad, pero estamos hablando de la vida. Yo estuve participando en representación de la Asociación de la Cumbre Mundial de la Discapacidad que tuvo lugar en Berlín en abril pasado, a principios de abril, y algo de lo que muchos expertos hablaron era de que las políticas públicas, que haya o no políticas públicas en materia de discapacidad en los países, hace a la vida o la muerte de las personas con discapacidad. Así de simple, así de concreto, que raramente se nos dice con todas las letras. Y lo que viene pasando en nuestro país es que vemos deteriorarse nuestros derechos todos los días, y el acceso a prestaciones básicas para la vida. Bueno, está ocurriendo también la cuestión de la auditoría sobre pensiones y la suspensión de pensiones, o lo que se busca es una suspensión bastante como indiscriminada de pensiones, o justificada, ¿no? Poder justificar una suspensión grande de pensiones. Entonces, este proyecto viene a aligerar todo este clima de pérdida de derechos muy fuerte, que por supuesto perjudica mucho más a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, por lo menos socioeconómica, y por eso nos parece muy importante. Y si bien hay dictámenes de minoría que también se han votado, se tratarán y se discutirá en mi provincia, por ejemplo, los diputados
Diputados Nacionales por Santa Fe acompañan un dictamen de minoría con mucho menor alcance. Lo que las organizaciones, el dictamen con las que el proyecto con la que las organizaciones colaboramos es el que obtuvo finalmente mayoría para ser tratado, y es un proyecto imprescindible para la vida de las personas con discapacidad y que por supuesto hará también a la mejora de condiciones laborales de los prestadores, ¿no? Claro, sabemos que igual este proyecto, digamos, es una versión de emergencia más simplificado que el proyecto que acompañó también la Federación con otras organizaciones el 3 de diciembre, ¿no? Donde Exacto. hay más amplitud, pero entendiendo de que ahora se están perdiendo como lo básico y fundamental, y como decís, en el poder garantizar una sustentabilidad, en garantizar una sostenibilidad de del sistema de prestaciones, hace a la calidad de vida y, como decís, a la vida o la muerte de muchas personas con discapacidad, porque se va la dignidad humana en ello, ¿no? Exactamente. El proyecto amplio es un proyecto de ley marco en perspectiva de discapacidad que proponía muchísimos otros cambios y la ampliación de derechos de una manera bastante más global, y lo cierto es que debido al contexto y a la situación realmente de emergencia, porque no hay otra palabra que se le pueda poner como sinónimo, a la emergencia por la que estábamos atravesando el colectivo de personas con discapacidad, es que, bueno, optamos por acompañar un proyecto de emergencia más reducido en sus alcances, pero que atiende a lo urgente, lo que es realmente urgente. Claro. Soledad, cuando hablamos de pensión, ¿de cuánto estamos hablando? Y una pensión no contributiva con el bono hoy sumado, recuerden, el bono es de 70.000 pesos, ese monto no se cambia desde que asumió la nueva gestión de gobierno, y la pensión equivale al 70% de una jubilación mínima, de manera que no debe estar superando en este momento los 270.000 pesos que recibe una persona, y que en muchos casos es el único ingreso que recibe no solo la persona, sino a veces la familia, bueno, en contextos realmente muy muy graves, hasta incluso para la seguridad alimentaria. Sí, claro. Hay cuestiones sumamente graves que se mencionan poco, porque lo que se elige es demonizar a las personas con discapacidad y el hecho de que haya tantas pensiones que fueron otorgadas y la poca transparencia y demás. Sí, poniendo excusas como una radiografía de un perro, ¿no? Tal cual. Y el cinismo en el comunicado que hace después la Agencia Nacional de Discapacidad en contra de esta ley, de este proyecto de ley de emergencia, en donde dice que en realidad quienes están proponiendo este proyecto de ley vuelven a un modelo médico asistencialista. Buscamos el asistencialismo. No, es totalmente perverso. Es muy fuerte de leer. Cínico totalmente. Indignante de leer, porque si se pretende la autonomía de las personas con discapacidad, ¿dónde está el Estado que nos dé condiciones materiales, ¿no? Claro. Para esa autonomía? No es que la autonomía nace de un repollo, sino que tiene que haber condiciones materiales y políticas públicas para. Si la alternativa no es la pensión no contributiva, ¿dónde está el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad? ¿Dónde están las políticas de promoción de empleo? Por ejemplo, nos podríamos preguntar. Bueno, todas esas cosas están totalmente desatendidas. Incluso en lo que dicen, en lo que se comprometen, que hablan que como apoyo material hablan de programas del FONADIS, que son programas muy específicos para personas con discapacidad, para ciertas cuestiones de apoyo y algunas cuestiones de emprendimiento, pero después los otros compromisos a los que aluden son de capacitaciones técnicas. Claro. Esos son sus compromisos, ¿no? Es como... Claro, y vamos a decir que el programa de apoyos para la vida autónoma, o sea, para conseguir elementos de apoyos, comúnmente venía teniendo una convocatoria para postular y solicitar el subsidio del apoyo económico para obtener esos productos de apoyo, venía siendo durante todo el año. Esta vez dura solo 2 meses. Ahora lo volvieron a abrir para personas, pero ahora, viste que nosotros lo veníamos siguiendo, todo muy al electoral. FONADIS, y justo ahora, entre paréntesis, ponen en la página, bueno, para personas individuos, ¿no? Para personas individuales sí va a durar todo el año. Porque lo habían abierto, como dice Uriel, por 2 meses, pero recientemente en estos días lo abrieron para todo el año. Claramente también decimos... Error o casualidad, ¿no? Sí, bueno, sí, aparte lo ponen entre paréntesis, como sobre... muy desprolijo, ¿no?
son esas cosas que van haciendo sobre la marcha y el que se entera y el que no se enteró mejor. Exacto. Como ocurrió un poco con la resolución 187, que la sostuvieron todo lo que pudieron, hasta que, entiendo yo, por lo menos mi lectura política es por un pequeño triunfo de la militancia, digo, entre lo adverso que viene siendo todo, la derogan. Es cierto, decían ustedes, en tiempos electorales y demás pudo tener que ver, pero dudo igual, chicos, imagínense que la discapacidad estamos como en un escenario de suma invisibilización para este gobierno, pero sí la derogación de la resolución se da después de muchísima insistencia y de que ellos hayan resistido mucho darla de baja, porque fue criticada desde que se publicó esa resolución y resistida por las organizaciones. Bien, y Sole, si querés, como para cerrar, teníamos como otra mini pregunta que es compleja, pero bueno, ¿cómo es tu opinión, o desde las federaciones, desde las organizaciones, el trato un poco o las estrategias que se podrían dar de intercambio con el Estado nacional, no con el gobierno, con la gestión? Bueno, creo que estamos, desde que comenzamos, buscando la manera de encontrar una vía de diálogo. Realmente el diálogo está interrumpido, por lo menos con aquellas organizaciones que somos críticas con las decisiones que viene tomando el Estado Nacional, críticas que no obstruccionistas, porque no hay nada que podamos realmente hacer cuando ellos deciden coartar una libertad o eliminar un derecho. No hay nada que hayamos podido hacer hasta ahora, más que agruparnos y ver cómo resistimos esas embestidas, digamos, pero sí me parece súper necesario que encontremos canales de diálogo. Nosotros seguimos insistiendo por las vías que conocemos para solicitar reuniones, para solicitar que generemos algún tipo de consenso, pero como ustedes dicen, viene siendo por su parte muy difícil que se tenga escucha. Nosotros, tal es así que este grupo de organizaciones del que les hablo, donde por ejemplo está la red por los derechos de las personas con discapacidad, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, otras organizaciones, ¿no?, aliadas y compañeras, nos pudimos reunir ni siquiera acá en Argentina, porque no se nos concedía una reunión, sino que logramos reunirnos por gestión de organizaciones internacionales en la Cumbre Mundial de Discapacidad en Berlín, donde no nos pudieron decir que no. Acá en Argentina nos fue imposible. De todas formas, si algo tenemos las organizaciones es perseverancia, y bueno, confiamos en seguir insistiendo y en que en algún momento haya mayor apertura al diálogo y sobre todo a los consensos y a la construcción colectiva con una escucha real por parte del Estado. Bueno, Soledad Gelbes, presidenta de FAICA, te agradecemos un montón tu participación. Vamos a seguir de cerca qué es lo que pasa con la ley de emergencia en discapacidad. Bueno, y agradezco también a Uriel y a José que nos trajeron tu participación a este programa. Pero ya se nos está acabando el tiempo, así que, las 11 clavadas de la mañana, sí,